nombre es Mónica. Hoy les voy a mostrar mis libros. Este video hice hace 3 años y decidí que voy a hacer un update y les voy a mostrar mis nuevos libros. Aquí tengo mis libros. No tengo muchos. Al pasado tenía mucho más, pero vendí la mayoría de mis libros. Pero ya decidí que nunca más voy a vender libros. Aquí tengo mi Kindle, que también tengo libros adentro en forma de PDF y también a veces leo libros aquí. Y vamos a empezar con este libro. Ese libro es en inglés. Yo tenía un tiempo en mi vida que compraba solamente libros en inglés y leía solamente libros en inglés. También porque quería mucho mejorar mi inglés, pero también había libros que no pude comprar en polaco, solamente pude en inglés. Y por ejemplo es Melissa Ambrosini, Open Wide. Y yo la sigo en Instagram y también ella tiene podcast. Me gusta mucho cómo habla. Ese libro es sobre las relaciones. Relaciones de pareja, pero también relaciones de amistad. Me gusta mucho. Aquí tengo muchos libros también de la historia. Por ejemplo, aquí son las reinas de Inglaterra. A mí me gusta muchísimo la historia de Inglaterra, especialmente me gustan las vidas de las mujeres en Inglaterra, las reinas o esposas de los reyes. Aquí Elizabeth I, también Victoria y Elizabeth II, muy buen libro. Es sobre todas las reinas aquí. Esas son las más famosas, pero también hay otras de la familia Stuart, menos famosas, pero aquí también están. Otro libro en inglés es sobre los castillos. Los castillos donde vivían y estaban las 6 esposas de Enrique VIII, el rey de Inglaterra, muy famoso, que tuvo 6 esposas. De verdad, un poquito me decepcioné de ese libro porque yo pensé que va a tener muchísimas fotos de los castillos, pero no hay tanto. Aquí también tengo los libros que son sobre las personas que vivían en el pasado. Aquí son sobre 2 chicas de otros siglos en Inglaterra. Muy buen libro. Me gusta mucho la autora. Alison Ware es una de las mejores autoras, escritoras de Inglaterra, que escribió muchas. La mayoría de sus libros son non-ficción, pero también escribió algunas novelas. Otro libro escrito por la misma autora, muy buena, un poquito mejor que la otra, sobre Lady Jane, que era una reina de solamente 9 días en Inglaterra. También muy interesante historia. De verdad, una chica inocente que era utilizada por otras personas en ese tiempo y desafortunadamente perdió su vida siendo muy joven. Escrita muy bien, de verdad muy buen libro. Aquí tengo los 2 libros. Son 2 partes. La primera parte, la segunda parte es sobre Sisi, la emperatriz de Austria. Me gusta muchísimo su historia de vida. Muy interesante historia. También trágica. Yo estaba en Austria en 2020 y estaba en el castillo donde vivía. Vi sus vestidos. Era de verdad una experiencia increíble. El libro otra vez sobre las reinas. No recuerdo sobre cuáles, pero una de ellas es emperatriz de Austria, María Antonieta, y también la reina Victoria, Alexandra Romanov, algunas otras. Es que en un libro son biografías de las reinas y muy interesante. El libro sobre Princesa Diana, una persona muy popular. Creo que todos escucharon sobre ella. Qué pena que murió siendo tan joven y en forma tan trágica. Me gusta
mucho su historia, siempre me ha gustado y ese libro es muy bueno, está escrito muy bien, me gusta muchísimo. Es su biografía simplemente desde sus inicios, desde que nació hasta su muerte. Es otro libro en inglés, también de Melissa Ambrosini. La sigo en Instagram y también a veces escucho sus podcasts. Esa era mi primer libro en inglés y de ella que compré. Es muy buena. Esta se trata mucho más sobre relación contigo misma. Me gusta muchísimo. ¿Qué significa Mastering Your Mingle? Más o menos se trata de Mingle. Aquí ella nombró esa voz crítica en su cabeza. Siempre creo que todos tenemos esa voz en nuestras cabezas que nos critica, que nos dice no hagas eso porque pasa eso, algo así. Y ella nombró esa voz Mingle. Obviamente cada persona puede nombrar esa voz diferente. Yo, por ejemplo, a veces la llamo simplemente un voz criticón o también voz muy ansioso que tengo en mí. Es muy bueno el libro, me gusta mucho. Ese no es un simple libro, es Tudor Book of the Days. Tudor, si no saben, es una dinastía que vivía en Inglaterra, la mayoría en siglo XVI. Y aquí tengo, es más o menos un calendario. Pero es un calendario que no tiene año. También tiene fechas. Son escritas que pasó en el pasado. Recuerdo que faltan algunas fechas. A mí me gusta muchísimo el siglo XVI en Inglaterra, especialmente el siglo XVI. Compré eso. Me encanta cómo se ve. La portada es tan preciosa. Y de verdad no escribo nada allá. Solamente lo tengo y nada más. Y a veces simplemente miro y la tengo. Está preciosa. Aquí tengo el libro sobre mi pueblo. Mi pueblo se llama Ostrowe Tuszowskie. Y aquí está la fecha cuando más o menos creo que era principio de nuestro pueblo. Aquí es la fecha, si no me equivoco, cuando ese libro salió. Y aquí es nuestra iglesia. Marian Purek escribió el libro. Es muy interesante. Me encantan estas cosas. Me gusta muchísimo saber más del lugar donde pues vivo. Las cosas sobre mi pueblo, del pasado, las personas, la historia que pasó. Es muy interesante. Ese es muy pequeñito libro que lo compré en una revista hace años. Es sobre las personajes de una serie turquesa con Sultan Süleyman, Sultana Hürrem. De verdad, esa serie era tan popular aquí en Polonia. Yo hasta quería aprender turco. Ya decidí que no, porque es muy complicado. Decidí que después de tener en español nivel avanzado me gustaría aprender italiano y portugués de Brasil. Aquí tengo el libro sobre emperatriz de Austria, Elizabeth. Es una biografía muy grande. Es muy buena, con muchos detalles y también fotos. Todo obviamente es, por ejemplo aquí, en blanco y negro, pero muchísimas fotos están aquí. Muy buen libro, bien escrito, muy buen trabajo. Ese es el libro que recibí de mi amiga Judith sobre a la reina Elizabeth y su marido Philip. Bueno, también aquí sobre otros personajes de la familia real de Inglaterra. Me gusta saber cosas de esa famosa familia. Otro libro sobre las cosas de dinastía Tudor, pero esta vez están las cosas un poco más íntimas. Aquí dice Włożu z Tudorami, así que en la cama con Tudors. Intymne życie dynastii es la vida íntima de la dinastía. De verdad, muy interesante el libro. Me gusta mucho saber estas cosas, qué pasó, cómo era cosas con la cama, pero también no solamente esas cosas, pero también dar la luz.
muchísimas cosas de las mujeres, de estas cosas que muchos no hablan. Y eso también es interesante. Cómo era en el pasado, cómo pensaban las personas, ver cuántas cosas han cambiado. Es muy bueno el libro, un poquito caótico en mi opinión, pero aún bueno. Aquí tengo múltiples cuadernos de español. Estos 3 cuadernos son de español, de mi aprendizaje de español. Es el primero, ese es el segundo y es el tercero. También aquí empecé el 4, pero recientemente dejé de hacer nuevas clases de internet, pues mis clases que hago son en YouTube, porque allá hay muchas maestras que tienen sus canales de YouTube y pues simplemente lo hacen gratis. En esa forma yo tomo clases. Ese es pequeñito libro sobre historia de nuestra iglesia en mi pueblo y también el retrato de Nuestra Señora del Bosque, Santa María y Pequeño Jesús en nuestra iglesia. Así se ve y es nuestra iglesia, ahora se ve un poquito diferente, con diferente techo, etc. Siempre hacen renovaciones de nuestra iglesia para que pues siga siendo hermosa, ¿no? Aquí tengo muchísimos cuadernos. La mayoría son sobre pues diseño gráfico, porque yo tomé un curso de diseño gráfico, ahí había muchísima teoría y pues todo esto escribí en los cuadernos y todo esto tengo aquí. Gráfica en polaco, ¿sí? Ese es un libro que también tengo desde hace muchos años. Cuando yo veía esa serie turquesa sobre sultanes, todo esto, también me interesaba en ese momento un poquito historia de Turquía. Y también de harem, porque en esa serie había un harem. Y es algo que es harem. Eso era ese grupo de las mujeres que siempre tuvo el sultán, que simplemente pues no eran libres y era muy interesante saber, pero aquí no es solamente sobre eso, sino también la mujer en el mundo de Islam. Quería saber más sobre eso, y especialmente hay cosas del pasado, pero es muy interesante. Ese es un pequeñito libro que tengo sobre la princesa Cinderella. Ese libro es de una película que salió en 2015. Me encantó muchísimo. Decidí comprarla y algún día darla a mi hija. No sé cuándo la voy a tener, cuándo va a aparecer, pero decidí que voy a guardar ese libro y la voy a leer y la voy a dar. Cuando yo era niña, mi mamá no me leía libros, pues a mi mamá no le gusta leer libros y a mí me encantaría leer libros a mi hija. Lo voy a hacer en polaco, en español, tal vez en inglés. Ese es el libro que recibí de mi prima que vive en Inglaterra. Ese libro es en inglés. Yo tenía muchísimos libros de esa autora, Philippa Gregory, pero todos vendí. Esa portada es de una serie de White Queen, la Reina Blanca, que no vi. No vi esa serie. Solamente vi otras partes como The White Princess, la princesa blanca, que es sobre su hija, y también otras que se llamaban The Spanish Princess, la princesa española, sobre Catalina de Aragón, que era la primera esposa de Enrique VIII. Ese es el libro que recibí de mi amiga Judith. Mi amiga Judith es de Hungría. Nos conocimos en 2018 en la aplicación para aprender idiomas italki y ella siempre me manda regalos. Yo también le mando regalos y ella a mí. Ese es el libro en español. La palabra de Isa es una escritora, Magda Szabo, que es una de las escritoras húngaras. Es el otro libro en inglés. Me gusta muchísimo por las ilustraciones que están aquí. Me encanta la portada y adentro también. A mí me encantaría algún día hacer ilustraciones para libros. Love for Imperfect Things es amor para las cosas imperfectas. Y aquí dice How to accept yourself in a world starving for perfection. Es como cómo aceptar
tú mismo en el mundo que pues quiere tanto la perfección, ¿no? Ese es un pequeñito librito a través de nuestra iglesia y también del retrato de Nuestra Señora del Bosque. Ese es el libro también en inglés, Big Magic, la magia grande, Creative Living for Beyond Fear, vivir en forma creativa a pesar de tus miedos. Es un buen libro, pero yo diría que es un nivel avanzado en inglés, mucho más que otros libros que les mostré antes. Decidí comprarla porque escuché sobre ella en un podcast. Ese es un libro también en inglés que lo compré también hace años, que era recomendado por un youtuber. Ella ya no hace videos, pero se llama Jasmine Lipska. Ese libro tiene como citas positivas para cada día del año. No siempre. A veces son otras cositas como unos desafíos o algo así, para que dicen que podrías hacer hoy. Depende. Oh, aquí también tengo algunas traducciones que escribí. Ok, ahora vamos por esos libros. Ese es un gran libro que tengo sobre diseñadores de moda. Yo en el pasado tenía un momento que me encantaba ese mundo de diseñadores de moda. Hasta yo quería ser una diseñadora de moda. Tengo también muchos diseños que hice por mí misma. Me encanta ese libro, especialmente por las grandes fotos que tienen en tan buena calidad. Muchas de esas fotos recuerdo de desfiles de moda que veía en televisión, en internet. Aquí son historias de diseñadores de moda que viven, pero también los que ya murieron, pero que dejaron una historia increíble. Es un muy buen libro. Ese es un pequeño álbum que me recuerda el tiempo de mi primera comunión. Lo recibí de mi madrina en el día de mi primera comunión. Es muy lindo. Por ejemplo, tengo aquí las fotos y todo escrito. Fotos. Algo para recordar ese día. No sé si aún es algo popular para dar a los niños para primera comunión, pero en mi tiempos sí era algo muy popular. Yo tenía mi primera comunión el año 2004. Ese es el libro. Aquí dice Cuda Świata, que literalmente significa los milagros de este mundo. Ese libro es sobre muchos lugares que están en este mundo. Lugares, pero también si son algunas iglesias, diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, aquí tenemos Machu Picchu de Perú y aquí es de Varsovia, que es castillo. Me parece algo increíble que los dos lugares están tan cerca en el libro. Machu Picchu es uno de los lugares que me encantaría visitar en este mundo. Espero que voy a poder pronto. Necesito decirles que este libro yo recibí en ese año, es que en 2014... En junio recibí en la escuela cuando yo terminaba porque en ese año no perdí ningún día en la escuela. Y eso era mi premio. Me dieron ese libro. Ese es mi álbum con mis fotos. Esa foto de esa mariposa yo la tomé. Sí, me encanta muchísimo tomar las fotos, especialmente de la naturaleza, de las flores, mariposas, de los lugares. Muchas de fotos. Ese es el libro sobre las nubes y el clima, pero también muchas cosas que pasan en el cielo y en este mundo. Me encantan estas cosas, como por ejemplo auroras boreales. Es mi sueño de verlas en persona. Me encantan muchísimo las tormentas. Me gusta mucho cómo se ve todo y cómo eso pasa. Muchos diferentes tipos de nubes. Me gustan muchísimo las fotos que no están aquí. Son tan vivos. Los colores. Aquí otra vez tengo algunos libros de la historia de Inglaterra. Aquí es la biografía de Anna Boleyn, segunda esposa de Enrique VIII,
el rey de Inglaterra en el siglo XVI. Es mi personaje favorito. Me gusta muchísimo aprender de su vida. Otro libro sobre ella, pero aquí solamente se enfoca de sus últimos meses de su vida. Está escrito por mi escritora favorita, inglesa. Ella escribe muy bien libros, de verdad. Cada libro que compro de ella es perfecta. Se lee tan bien cada parte. Se habla cómo pasó y por qué. Królova Tower es la reina en Tower of London, en la prisión en Inglaterra, en Londres, en esos tiempos. Ese libro es sobre María Tudor. Pierwsza królowa significa la primera reina. Y pues ella era la primera hija de Enrique VIII y la tuvo con Catalina de Aragón. Su primera esposa era de España. Por ejemplo, ella se casó también con un rey español. Su tiempo de ser reina no era tan bueno y nadie lo recuerda muy bien. Pero también su vida es interesante y también trágica. Un grande libro, miren, es sobre toda la dinastía de Tudor, desde sus inicios hasta cuando se terminó. Ese libro es sobre todas las mujeres, las 6 esposas de Enrique VIII, son las historias de ellas. Ese libro es sobre las mujeres que vivían el pasado en Polonia. En siglos XVI, XVII, XVIII, XIV, XV, etc. Es muy bonito. Miren las ilustraciones. Muy buen libro. Aquí dice, jak przetrwać kobiety w dawnej Polsce. Es como cómo sobrevivir las mujeres en antigua Polonia. Karol Ossowski es el autor. Habla como, pues desde el principio, pues como cuando mujer pues nació, obviamente, cuando era niña, cómo era su vida, y luego, cuando se casó, o también qué hacían, y sus profesiones, de muchísimas cosas, de verdad. Es muy interesante. Ese libro compré hace unos días, y es sobre Cracovia en español. Miren qué hermosa fotografía del palacio, de castillo de Wawel, un castillo súper popular, muy hermoso. Yo estaba allá 2 veces, pero me encantaría volver. Espero que voy a poder y eso va a suceder este año. En 2024 es el año cuando estoy grabando. Ahorita, aquí dice Spacer po Krakowie, que significa como caminata por el Kraków. La autora simplemente pues habla de los lugares que están allá. En cada lugar que puedes ver, que puedes visitar. Es muy lindo. Podría ayudar mucho en Kraków. ¿Vas a ir? Viajas por Kraków. ¿Quieres ver muchos lugares, pero también lugares que no conocías? Pues tomes el libro. Me encanta mucho la portada. A mí me gustan muchísimo las fotografías. Ese libro es sobre Colombia. Aquí ahora les voy a mostrar algunos libros de Latinoamérica. Pues son en polaco. Sí, son escritos por polacos, sí, pero sobre los países de Latinoamérica. Y aquí es Colombia. Está escrita por Aleksandra Andrzejewska, que tiene un blog y también Instagram Polka w Kolumbii, una polaca en Colombia. Ella vive allá por muchísimos años. Aquí está escribiendo sobre el país, pero también sobre su vida. Cómo llegó, por qué, cómo es su vida allá, cómo se vive en Colombia, de los lugares que visitó. Me gusta muchísimo, muchísimo. Y también Pascal es un editorial polaco, mi favorito, porque los libros son tan hermosos. El papel que usan es increíble bueno. También las letras grandes, hermosas fotos. Esa portada, qué hermosa, tan colorida.
Me encanta. Aquí es el libro sobre México, que es escrito por Bárbara Piotrkowska, que tiene blog, Instagram, Polka w Meksyku, una polaca en México. Es muy bueno. Miren la portada, qué hermosa. Aquí es la escritora. Me encanta muchísimo. Su Instagram es muy interesante. Sí, también es en polaco. Ella vive en México por muchos años. También aquí escribe sobre su vida en México, cómo llegó, por qué, cómo es su vida, cómo se adaptó y escribe sobre los lugares que visitó. Es muy buen libro, muy buen libro. Me encanta muchísimo. Ese libro es sobre Chile, escrito por Monika Trentowska, que también tiene Instagram, que ella también comparte su vida en Chile. Bueno, ella ya vive en Canadá, pero recientemente recuerdo que volvió a Chile, no sé si solamente por visitar o para otra vez vivir, no sé, pero creo que solamente por visitar. Pero vivió en Chile por muchísimos años. Ese libro no se trata de su vida, pero sobre el país, de prácticamente todo sobre el país, del clima, paisajes, la vida, la gente, gobierno, pues los idiomas que están allá, pues de todo. Es podría decir, un reportaje. Aquí es sección con las fotos, que también son muy lindos. Y aquí uno de mis favoritos libros que compré hace un tiempo es del editorial favorito polaco. Aquí es sobre Perú y Bolivia, escrito por Marek Cezar Zakrzewski Fernández, que tiene un blog Odkryj Peru z Markiem, que significa Descubre el Perú con Marek. Aquí dice que él es mitad polaco, mitad peruano, que nació en Polonia, pero creció en Perú y allá vive. Me encanta ese libro, de verdad. No es solamente una guía de viaje, pero también escribe sobre el país. Y las fotos son tan preciosas. Aquí escrito sobre geografía, el clima, pero también fauna y flora en Perú. También sobre la gente, turismo, también los polacos en Perú, también religión y costumbres, literatura y películas, comida en Perú, qué cosas podrías comprar, qué festividades y feriados hay allá, sobre los lugares en Lima, pero también en selva, en sierra, que hay. Las fotos son preciosas. Me encanta ese libro muchísimo. Ese libro es súper interesante. Es sobre los polacos en extranjero. Lo escribió una persona, una mujer que tenía un programa que mostraba la vida de los polacos en extranjero, en otros países. Ese programa aún está en televisión, simplemente que ella ya no está allá, sino alguien más, una otra persona que tiene ese programa. Escribió ese libro. Aquí hay algunas historias de los polacos sobre muchísimas cosas que pasó con su vida, por qué decidieron ir a un país, no sé si es México o España o Inglaterra o Australia, no sé, depende del país. Los polacos están en casi todos lados y todos tienen una historia muy interesante que contar. Y de verdad me encanta ese libro muchísimo, es muy bueno. Y el último libro que tengo es sobre América Latina.
y los países allá. Es una guía de viaje, también un libro muy bueno. Muchísimas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias.